Bueno, comenzamos nuestra sección de movilidad con un tema que tiene que ver con el transporte público, el costo del mismo, la calidad y la relación de los usuarios, qué tan satisfechos o inconformes están con su transporte público. Las cosas son contrastantes en México. En Monterrey, por ejemplo, un grupo de personas bloqueó avenidas por segundo día consecutivo en protesta en contra del incremento a la tarifa del pasaje que va a llegar a 17 pesos. Se aprobó apenas el viernes pasado y que se pretende sea gradual hasta 2026. El lunes hubo una manifestación que arrancó con poco más de 50 personas, pero fue creciendo hasta que concentraron a más de 500 manifestantes en la explanada de los Héroes, donde se encontraba el gobernador Samuel García. Los inconformes le entregaron un pliego petitorio en el Palacio de Gobierno para oponerse a este tarifazo, como le llaman, al transporte público. Samuel, escucha, tu pueblo tiene escucha. Samuel, gran lucha. Samuel, escucha, el pueblo sigue en lucha. Escucha, de tanta pinche cansa. Bueno, y parte de las quejas allá en Monterrey es por el tipo de transporte público. Gran parte de la población se mueve en auto particular, pero otra mitad de la población tiene que sufrir un transporte público obsoleto, que con largos tiempos de espera, sin aire acondicionado, con los calores que llega a haber en esa ciudad, en fin, desatendido el transporte público allá en Monterrey. Argumentan las autoridades que con lo que obtengan de esta alza van a modernizarlo. Bueno, pues eso está pasando allá en Nuevo León. En contraste con eso, aquí en la Ciudad de México, hoy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la mención honorífica que le otorgaron al gobierno capitalino en los premios de transporte sustentable 2025 por los avances en movilidad y transporte público que se han logrado en la capital. La mandataria destacó los avances en el cablebús, en el trolebús, en el sistema de bici pública, y agradeció a Martí Batres, quien lideró el gobierno de la ciudad entre 2023 y 2024, así como a Andrés Layú, entonces secretario de Movilidad capitalino, por lograr estas obras. Periodo que estuve al frente del gobierno de la ciudad y 2023-24 que estuvo Martí, y obviamente pues al equipo de movilidad, a Andrés Layú, que fue quien coordinó la Secretaría de Movilidad. Dan el premio por los 500 trolebuses, por los teleféricos, el cablebús, el trolebús elevado obviamente, y el sistema Ecobici. Gracias a su rediseño alcanzó un porcentaje mucho mayor de usuarios. Entonces, pues felicitar al equipo de movilidad que entonces estuvo al frente del gobierno de la ciudad. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, en el Senado, el grupo parlamentario de Morena respalda los proyectos en materia de movilidad que la presidenta Claudia Sheinbaum está ejecutando. Esto porque la oposición cuestionó la presentación de esta armadora de minivehículos Solínea y los planes que se han presentado para Mexicana de Aviación, con los problemas que denuncian. A través de un comunicado, la bancada de Morena señaló que estos proyectos no son caprichos, pues tan solo la inversión en línea fomenta la transición energética y a su vez argumentan impulsa la innovación, así como la producción de empleos. Proyectos que, sigue Morena, seguirán garantizando la movilidad sustentable y el bienestar de las y los mexicanos. Bueno, pues hablamos de transporte sustentable, pero no siempre es suficiente, y menos en ciudades tan caóticas como la capital del país, con el tráfico que solemos tener acá. Así que hay quienes se han organizado en familias para ir a las escuelas. Mañana vuelven las clases y ellos lo hacen con una iniciativa llamada Bicibús. ¿Qué es un bicibús? Ya le hemos presentado algunas piezas al respecto, pero hoy se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, que es Mónica Martínez, mamá ciclista y organizadora del Bicibús Escolar CDMX. Bienvenida, Mónica. Hola, muchas gracias. Bienvenida para que nos platiques todo al respecto de lo que ustedes hacen. Encantada de contarles sobre esta iniciativa. Pues el Bicibús tiene realmente 2 años y medio ya realizándose. Es una iniciativa que
se detonó a partir de que vi que varias familias de la comunidad escolar de mi hija llegaban en bicicleta, no éramos tantas en ese entonces, y se me hizo fácil decir, pues, ¿por qué no llegamos todos en bici, no? Y se organizaron y desde entonces, ¿cada cuánto van y cómo ha ido creciendo la iniciativa? Cuéntanos. ¿Se registran o cómo lo hacen? Mira, empezó la iniciativa realmente, pues es una comunidad escolar, ¿no? Entonces utilizamos un poco los chats escolares para organizarnos, lanzamos la convocatoria y originalmente éramos 15, 20 más o menos. Es un trayecto de 3.5 kilómetros más o menos, y hemos llegado a hacer hasta más de 100, poquito más de 100, ¿no? En la mayoría de los casos, la mitad del grupo del bicibús son niños o niñas en sus propias bicicletas, en edades entre quizá los 4 o 5 años y los 11, 12 años. Pues fue creciendo de manera mensual. Primero hicimos un ejercicio, dijimos, si funciona, vamos a probarlo bimestralmente. Lo hicimos bimestralmente, de ahí dijimos, vamos a hacerlo mensualmente. Y de ahí se derivó que se hiciera una ruta un poco más corta el resto de los días, ¿no? Entonces, este bicibús ahora se organiza una vez al mes, que es una ruta larga. Tiene otras 3 ediciones de ruta corta y afortunadamente, como que ya contagiamos el entusiasmo, otra comunidad escolar está justo por lanzar su bicibús a finales de este mes, y yo, como mi hija cambió de escuela, pues igual estoy a punto de detonar un nuevo bicibús en otra escuela. El tercero. Oye, el bicibús es una iniciativa que hemos visto en otros países, que arrancó y está inspirada en moverse en bicicleta en la ciudad. Cuéntanos un poquito más de todo eso. Sí, creo que ahorita hay muchos videos sobre bicibuses justamente en distintas partes del mundo. Yo el primero que vi realmente como en redes sociales que agarraba esta magnitud es el bicibús de Barcelona, y después de ahí en Estados Unidos surgió este movimiento de varios bicibuses también, que hay una cuenta muy famosa del el coach Balto, y entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo. En principio no subí muchas cosas a las redes sociales porque finalmente es una comunidad escolar, ¿no? La privacidad de las infancias, que pues es un tema muy diferente a lo mejor en cómo se puede manejar en Europa o en Estados Unidos, pero pues lo venimos organizando desde hace 2 años y medio, ¿no? De pronto ahorita ya hay un comité organizador de este bicibús, de este primer bicibús, y pues nuestra intención justamente es como inspirar y compartir la experiencia que tenemos de dónde sí puede ser posible, bajo las circunstancias que hay en la Ciudad de México, pues detonar otros bicibuses, ¿no? Es muy importante o es clave la participación de la comunidad escolar. No es un ejercicio nada más de una sola persona o una sola familia. Se espera que sea como escolar, como bien lo mencionas. Yo pregunto, no se hace todos los días, pero la intención es impulsarlos y darles la seguridad y la confianza a que se haga todos los días, a lo mejor por separado, y una vez al mes o otras rutas en ciertas ocasiones, todos juntos, con sí, un padre de familia. Justamente se organiza, es como tiene un poco la organización de una rodada. Tiene que ir alguien al frente, obviamente, alguien atrás, protegiendo. También flanqueamos a los niños de manera que también las niñas queden encapsuladas, ¿no? Por seguridad, porque no estamos en un momento en donde puedas ir tan descuidadamente. También tenemos bloqueadores o bloqueadoras, ¿no? Un poco se adelantan para cerrar el tránsito y asegurarnos de que el grupo pueda pasar completo sin que nos truenen, digamos, los puntos vulnerables. Justamente la idea, pues, es ir en grupo, sentirnos seguros. Muchas familias que no se animaban a ir en bicicleta, que a lo mejor solo sacaban la bicicleta los fines de semana con sus hijas o con sus hijos, se han animado a sumarse al bicibús porque sienten la seguridad de ir, pues, en un grupo organizado que está cuidando justamente que las niñas y los niños, pues, lleguen de la mejor forma posible a la escuela, ¿no? Que se diviertan también porque es muy gozosa la experiencia. Sería ideal que pudiéramos ir todos los días, pero la logística de pronto o sea, ese grupo organizado no es fácil. Sin embargo, sí, lo que pasa es que más familias se acompañan en el camino porque ya se saben más o menos los horarios, y de pronto es como, pues hoy sí salgo, a quién me encuentro y me acompaño, ¿no? Okay. Y contagiar también a otras escuelas. De hecho, el bicibús empezó en una comunidad escolar y ya tenemos algunos asistentes de otras escuelas en la zona. Mónica, un poco la experiencia del bicibús, y por eso se llama bicibús, es en lugar de ir en un autobús escolar en medio del tráfico, aburridos, sentados, los niños van activos, en contacto con otros pequeños y con otras pequeñas desde muy chicos, pedaleando, y llegan pues más felices a la escuela. Sí, y conociendo las calles también. Familiarizándose con su ciudad de otra manera. Mencionabas las condiciones, nos escuchan en gran parte del país. ¿Qué se necesita? Si se puede hacer en la Ciudad de México, ¿se puede hacer en una ciudad media distinta? Yo creería que sí, creo que es necesario que
de entrada ya haya como algunas familias que lleguen en bicicleta, ¿no? O sea, con que una familia llegue en bicicleta puede detonar que otras familias a lo mejor se animen. Obviamente hay que checar si esas familias comparten una ruta común, tratar de trazar esa ruta en común y empezar a organizarse pues para llegar, ¿no? A lo mejor en principio llegarán 2, 3 familias, pero poco a poco se va pasando la voz. Por eso también es importante como usar los chats escolares, ¿no? En combinación con la escuela, si es posible, como para ir contagiando, pues no solo ese entusiasmo, sino esa seguridad, porque efectivamente, como dices, pues las niñas y los niños van gozosos, ¿no? Saben que no van jugando, y me refiero a, saben que van ocupando las calles para ir a la escuela. Digo, las infancias también tienen derecho a transitar de esta forma las calles, pero van contentos, van contentas, van platicando con sus amigas, con sus amigos, y entre ellos mismos se contagian las ganas de ir. Muchos asistentes del bicibús han llegado en bicicleta por petición de los propios niños o de las niñas, que le han dicho a sus familias, porfa, ese día vamos en bicicleta en lugar de en transporte escolar o en coche. Claro, mucho más seguro. Pues, ¿cuándo es el próximo bicibús? ¿Cómo empiezan el año? Pues este viernes tenemos una edición. Si quieren como algunos detalles de la ruta en particular, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Y pues a final de mes, el 24 de enero concretamente, inauguro como la ruta del bicibús de el nuevo rumbo de la escuela de mi hija, y pues por ahí la otra comunidad escolar a finales de mes. Ok, para que te busquen Bicibús CDMX, ¿verdad? Sí. Así te encuentran a través de Instagram. En Instagram nada Ok, más. y ahí te pueden escribir y tú les dices a lo mejor las rutas que sabes y las fechas y todo. Sí, exacto. Excelente. Pues felicitaciones, Mónica, a ti y a todas las familias que están involucradas en esta gran iniciativa, que esperamos pronto que florezca así como los hongos después de la lluvia en esta ciudad. Por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a seguir con información de movilidad y vamos a los contrastes, porque también hay situaciones difíciles y complicadas. Aquí en la capital murió una persona que viajaba en bicicleta. Ella hacía sus mandados, resultó embestida esta persona presuntamente por un conductor de transporte público en el cruce de Congreso de la Unión y Viaducto. Llegaron al lugar peritos de la Fiscalía General para hacer las investigaciones, mientras que el conductor de esta unidad de transporte público fue trasladado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Y en más información, en el Estado de México ya arrancaron las pruebas de manejo para obtener la licencia de motociclista a quien busque ya sea renovarla o tramitarla por primera vez. Esta es una certificación que requiere que se apruebe un curso teórico práctico. Esta mañana los primeros interesados acudieron a una pista donde libraron varios obstáculos, recibieron calificación en sus habilidades motrices de manera individual por peritos especialistas y finalmente un examen teórico calificando los conocimientos del reglamento de tránsito del Estado. Hoy en este primer día hubo 44 pruebas, 42 de ellas fueron aprobadas. Bueno, y en contraste con esta información que busca pues salvar vida de motociclistas, hay un tema que vamos a abordar que tiene que ver con los repartidores. Una organización que usted conoce, aquí la hemos presentado, los hemos entrevistado, que se llama Ni un repartidor menos. Presentó un recuento de sus cifras donde señalan que son 2.833 repartidores que han sido lesionados en algún siniestro vial y que también pues hay muchas repartidoras y repartidores que han terminado perdiendo la vida en las calles. Nos acompaña nuestro compañero Guillermo Rivera para platicar de este trabajo al respecto que ha realizado. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Pues sí, es una tragedia lo que está ocurriendo. Esto nació a propósito de lo que ocurrió hace muy poquito, que la Cámara aprobó derechos laborales para los trabajadores. Entonces, platicando con ellos, con los repartidores, me comentaban sobre las cifras que ellos han juntado y donde se revela que hasta 90 personas repartidoras mueren al año
durante sus labores, ¿no? Desde luego son datos de impacto, porque no solamente se trata de las muertes, sino que también al año estamos hablando de casi 3,000 personas que sufren accidentes durante las horas de su trabajo. Entonces es algo muy lamentable y bueno, qué bueno que podamos hablar del tema en este momento. Bueno, ni un repartidor más tiene documentado la violencia vial que hay en las calles, a veces por falta de aplicación del reglamento, a veces por conductas contrarias a las reglas, ¿no? Por parte de quienes conducen vehículos, ¿no? Sí, bueno, hay una constante, ¿no? Que ellos marcan, que es cuando ocurren este tipo de accidentes donde pueden salir lesionados los repartidores, o por otro lado lo peor, que es ya la muerte de alguno de ellos. Normalmente los automovilistas huyen de los lugares y normalmente, casualmente, nunca hay cámaras de video que puedan evidenciar que ellos fueron los culpables de las tragedias, ¿no? Son muy poquitos los casos en los que efectivamente hubo un video, y normalmente es porque las familias son las que investigan, son las que consiguen con pues algunos negocios, ¿no?, cámaras de video, y es como se logra identificar a las personas que fueron los causantes, ¿no?, de estos accidentes. Pero en realidad lo que ellos dicen es que son muy poquitos los casos en los que esto ocurre. En general, la constante y la regla en todos los casos es que los automovilistas huyen, y bueno, por esta razón no hay un seguimiento, ¿no?, de parte de la justicia, y estos casos en general están en total impunidad. Bien, y luego hablamos de las muertes, que es lamentable sin duda, pero también está esta parte de que son personas que salen a ganarse la vida día con día, están trabajando y no están haciendo nada malo, al contrario, y también hay lesiones que al final es una consecuencia que a lo mejor no es fatal como tal, pero pues sí les impide de pronto trabajar, que es como se ganan la vida. Sí, claro, bueno, nosotros estamos presentando las cifras, pero por supuesto que detrás de cada una de estas cifras hay una historia. Por ejemplo, muy recientemente un joven de 20 y tantos años salió a trabajar como repartidor, sus compañeros lo estaban monitoreando, dejaron de saber de él y después se enteraron que estaba en un hospital en coma, ¿no?, porque lo habían atropellado. Y bueno, es un joven que ayudaba en su casa con los gastos, y otros casos en los que papás igual son víctimas de esos accidentes y mueren, y las familias que ellos se encargan de los gastos pues quedan totalmente desprotegidas, ¿no? Claro. Creo que un dato muy interesante que manejan ellos y los abogados que los representan es que sería muy importante que los automovilistas, por ley, tuvieran un seguro para daños a terceros, para que en este caso de accidentes las personas víctimas, los familiares, no quedaran desprotegidos después de las tragedias, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece importantísimo y que creo que sí es muy importante señalar, es que cuando ocurren este tipo de accidentes, normalmente son las personas víctimas las que tienen que demostrar que efectivamente el automovilista fue el causante del problema, ¿no? Y ellos proponen que la ley debería decir que ahora los automovilistas son los que tendrían que comprobar que efectivamente ellos no fueron los causantes, ¿no?, de la situación. Digamos que hacerlo al revés y no como está actualmente ahorita, porque como está ahorita son siempre las víctimas las que terminan pues teniendo que demostrar que ellos fueron víctimas de una situación, en este caso los familiares, cuando la persona pues murió en el accidente, y no pasa más allá de eso, ¿no? Porque sí, a mayor riesgo, mayor responsabilidad, ¿no? Si tú conduces un vehículo y mientras más pesado sea este vehículo, pues más posibilidad de causar daño tienes, aunque en el fondo se trata de un sistema, ¿no? La OMS ha dicho que lo que se necesita cambiar es el sistema más que las responsabilidades individuales nada más. Y ahí quienes están omitiendo su responsabilidad son los legisladores, porque no han armonizado la ley local con la ley general, que ya contempla varias medidas que ayudarían a evitar este reguero de sangre que hay en las calles, ¿no? Sí, tienes mucha razón, y qué bueno que lo comentas, porque justamente lo que mencionan los repartidores es que no comprenden por qué la Ciudad de México no ha hecho esta sintonizarse, ¿no?, con
con la ley general. Entonces, sí hay muchísimo trabajo por hacer respecto al tema. Uno piensa, ¿no? Ellos, como han logrado muchísimas cosas por sus marchas, digo, ahora ya tienen ciertos derechos laborales, uno piensa que, bueno, han logrado muchísimo, pero en realidad, cuando te pones a revisar la situación, te das cuenta que es muchísimo lo que falta, ¿no? Entonces, también creo que es importante mencionar que de todos estos casos, ellos solamente documentan menos de 10 en los que sí ha habido un seguimiento de parte de las autoridades, y esto es porque las familias son las que lo tengo que remarcar porque creo que es muy importante, son las que insistieron y son las que lucharon para que se hiciera justicia, ¿no? Y en muchos casos pues solamente se llega como a acuerdos. En realidad, que ellos sepan, y lo que se tiene ahorita con los abogados, es que no hay ninguna persona que esté sufriendo una condena por haber sido el causante de estos accidentes, ¿no? Pues un panorama complicado y triste, así que puede usted leerlo en nuestra página web, el documento ahí con todos los datos, las entrevistas que hiciste. Te agradecemos mucho, Guillermo, y pues le recomendamos a la audiencia de Milenio que profundice ahí en el texto que de tu autoría publica nuestro grupo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.